El canto del cenzontle. Cuando todo el mundo era nuevo, el gran señor del monte llamó a todos los pájaros. Daba gusto ver a tanto animal bonito, con plumas de vivos colores, volando aquí y allá. Aunque no todos los pájaros tenían muchos colores. Por ahí andaban la urraca y el cuervo, muy serios los dos, con sus trajes negros. También se veían la cabeza pelada y el cuello flaco del zopilote. El gran señor del monte, cuando vio tantos y tantos pájaros, pidió que todos se formaran en una fila. Todos los pájaros obedecieron de inmediato. «Los he llamado», dijo el señor del monte, «porque voy a decirles cómo van a cantar». El primero en pasar fue el canario. «Tú vas a cantar muy entonado», le dijo el señor del monte. De inmediato, el canario empezó a cantar y se fue muy contento. Después pasó el gorrión, luego la golondrina y el jilguero. Así siguieron pasando uno por uno, pero resulta que el cenzontle, que era muy distraído, se había olvidado de que tenía que ir con el gran señor del monte. Andaba por ahí, entre los árboles, buscando qué comer. Después de mucho rato, se dio cuenta que no había visto a ningún otro pájaro en todo el día. ¿Dónde estarán todos?, se preguntó. Entonces recordó que el gran señor del monte los había llamado y se fue a toda prisa al lugar de la reunión. En el camino se cruzó con los otros pájaros que ya venían de regreso, y todos los que encontraba ya venían presumiendo su voz. Era muy tarde cuando llegó al lugar donde estaba el gran señor del monte. Es más, el señor ya se iba. «Señor, señor, no te vayas. ¿Y cómo voy a cantar?», gritó el cenzontle. El señor del monte volteó muy sorprendido y, como no se le ocurrió nada más, contestó: «¿Tú? Pues tú vas a cantar como todos». Por eso el cenzontle arremeda a los demás pájaros y también imita a todos los sonidos que oye. El canto del cenzontle. Cuando todo el mundo era nuevo, el gran señor del monte llamó a todos los pájaros. Daba gusto ver a tanto animal bonito, con plumas de vivos colores, volando aquí y allá. Aunque no todos los pájaros tenían muchos colores. Por ahí andaban la urraca y el cuervo, muy serios los dos, con sus trajes negros. También se veían la cabeza pelada y el cuello flaco del zopilote. El gran señor del monte, cuando vio tantos y tantos pájaros, pidió que todos se formaran en una fila. Todos los pájaros obedecieron de inmediato. «Los he llamado», dijo el señor del monte, «porque voy a decirles cómo van a cantar». El primero en pasar fue el canario. «Tú vas a cantar muy entonado», le dijo el señor del monte. De inmediato, el canario empezó a cantar y se fue muy contento. Después pasó el gorrión, luego la golondrina y el jilguero. Así siguieron pasando uno por uno, pero resulta que el cenzontle, que era muy distraído, se había olvidado de que tenía que ir con el gran señor del monte. Andaba por ahí, entre los árboles, buscando qué comer. Después de mucho rato, se dio cuenta que no había visto a ningún otro pájaro en todo el día.
¿Dónde estarán todos?, se preguntó. Entonces recordó que el gran señor del monte los había llamado y se fue a toda prisa al lugar de la reunión. En el camino se cruzó con los otros pájaros que ya venían de regreso, y todos los que encontraba ya venían presumiendo su voz. Era muy tarde cuando llegó al lugar donde estaba el gran señor del monte. Es más, el señor ya se iba. «Señor, señor, no te vayas. ¿Y cómo voy a cantar?», gritó el censontle. El señor del monte volteó muy sorprendido y, como no se le ocurrió nada más, contestó: «¿Tú? Pues tú vas a cantar como todos». Por eso el censontle arremeda a los demás pájaros y también imita a todos los sonidos que oye.